Todas las personas tienen mucha información en la actualidad, en este 2009 ya, sobre las enfermedades de transmisión sexual. Pero sin embargo, las personas que están contagiadas y afectadas por ellas, el número no desciende. Sobre todo si tenemos en cuenta la gran información que existe. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es una enfermedad de transmisión sexual? ¿Quién puede tenerla? ¿Solamente los jóvenes? ¿O los mayores ya se relajan o nos relajamos un poco? Este tema que hoy nos interesa, enseguida vamos a empezar a debatir, pero antes de nada, como siempre, nuestro avance informativo. Las enfermedades de transmisión sexual han aumentado en los últimos años. Sífilis, gonorrea, sida, hepatitis o herpes genital son las más frecuentes. Las infecciones se han incrementado debido al aumento significativo de inmigrantes, los viajes a lugares exóticos, la promiscuidad y la no utilización de métodos anticonceptivos. El colectivo más afectado es el de los hombres homosexuales, que presentan el 77% de los casos de sífilis y el 38% los casos de gonococia. Muchos de los afectados y afectadas por alguna enfermedad de este tipo lo desconocen y la falta de tratamiento desemboca en problemas de esterilidad. Hoy nos interesa conocer cuáles son las enfermedades más frecuentes de transmisión sexual y qué debemos hacer para prevenirlas. Tema de conversación incómodo y entre ellos pues supongo que hay muchas mentiras, igual que hay muchas mentiras entre los adolescentes a la hora de hablar de su sexualidad y sus experiencias sexuales. Pues la formación sería mejor transmitirlo en los colegios, supongo. Creo que la gente está informada. Ahora, que ponga medio o no es otra cosa. No a todo el mundo le gusta el asunto. Hay conciencia, pero no les da igual. O sea, muchísima gente sigue haciéndolo igual y no ponen medios y luego, bueno, lo que pasa. Está informada pero no concienciada. Ese es el problema. O sea, mucha gente sabe lo que es la sífilis, la gonorrea, los herpes, el sida y tal, pero no es algo que lo vean cercano. Información, concienciación, realidad. Pues vamos a comenzar, si les parece, recordándoles antes de nada nuestros teléfonos: 968 37 40 35, 968 37 40 36. E intentando saber, aunque según este joven ya hay mucha información, qué es una enfermedad de transmisión sexual. Y se lo vamos a preguntar a Alfredo Cano. Buenos días, Alfredo. Hola, buenos días, Carmen. Me alegro mucho de reencontrarme con usted. Es un placer, como igual siempre. En la isla podemos hacer alguna tesis doctoral también. Posiblemente, tendremos tiempo. Sobre todo tiempo. Jefe de la sección de enfermedades infecciosas del Hospital Reina Sofía. ¿Qué es una enfermedad de transmisión sexual? El término en sí lo dice Jacob. Es un conjunto de enfermedades o de infecciones que se adquieren por transmisión sexual. Esa es la definición clásica. En la introducción se han nombrado las 4 clásicas, por decirlo, las 5, pero cuando hablamos de infecciones de transmisión sexual, que son todas aquellas que se adquieren con una relación sexual, hay más de 50 entidades, e incluso en algunos compendios de enfermedades infecciosas, pues encontramos hasta 100 procesos que podemos adquirir, o infecciones que podemos adquirir con unas relaciones sexuales. No obstante, las que se han dicho son las clásicas, son las más conocidas. Las más conocidas, pero realmente yo estoy convencido que no son las más frecuentes, porque hay otras infecciones de transmisión sexual, como saldrá el tema en las conversaciones que vamos a tener, como las candidiasis o el herpes o las tricomonas en la mujer, que son de consulta diaria. ¿Pero son infecciosas? Son infecciosas y se adquieren por transmisión sexual. Bueno, vamos a ir por partes. De momento, le vuelvo a agradecer su presencia y hemos oído cómo desde el primer momento el corte que da, ¿no? Y le voy a preguntar al psicólogo y sexólogo Eugenio López. Buenos días. Buenos días. ¿Da corte hablar de estos temas o no debería dar ida? Bueno, realmente en consulta la gente hoy día suele manifestar sus problemas de una forma más espontánea que anteriormente, porque realmente lo que la persona que tiene un problema lo que quiere es solucionarlo. Entonces yo quisiera comentar sobre este aspecto, aparte de lo que ha dicho el compañero, que es un experto en la enfermedad de transmisión sexual. Yo quería destacar
el punto de vista de prevención. Y eso es muy importante y fundamental. En este campo voy a hablar como pedagogo, también soy pedagogo, en el cual la información y la educación que vamos a dar a los jóvenes es fundamental para prevenir ese tipo de infecciones de tipo sexual. Entonces, en la edad ya sería muy importante en la familia hablarle de sexualidad cuando pregunta a los niños con una normalidad, un aspecto totalmente normal, no ocultarle nada, con sencillez, dependiendo de la edad de ese niño, pero sobre todo ya cuando empezamos la edad de la pubertad, es muy importante hablarle de los riesgos de una transmisión sexual, de una relación sexual, sin poner medios para ello. Y quiero destacar algo muy importante que suele darse, y es que en los métodos anticonceptivos de barrera como el preservativo, hay ciertos varones que cuando van a ponerse el preservativo pierden la erección y no pueden utilizar ese medio para tener la relación sexual. Y en estos casos concretos, para darle es un problema psicológico que no aceptan el preservativo. Como pone un hombre no puede aceptar conscientemente o subconscientemente que la pareja o la persona que esté en ese momento realizando el coito que tenga la posición encima, cabalgando sobre él, porque a nivel consciente o subconsciente se siente como dominado. Bueno, espere usted, porque es que hemos abierto muchos apartados y vamos a ir replegando velas para luego, ¿bien? Si le parece, Sí, correcto. le doy las gracias por acompañarnos y me llama mucho la atención lo de información, porque vosotros, los jóvenes, Águeda Gómez como coordinadora autonómica de Cruz Roja de Juventud, ¿están realmente, los jóvenes tienen esa información, pero están concienciados los jóvenes realmente? El problema es, sobre todo en la gente joven, cuando vamos a los centros educativos, cuando hablamos con ellos, es de dónde reciben la información, porque suele ser todo del boca a boca, basado en mitos, en creencias, y no se acercan realmente lo que es a una información veraz y a una información real. Nosotros cuando damos estos talleres o estas charlas, empezamos siempre preguntándoles lo que ellos saben sobre sexualidad. En algunos casos, como no son receptivos, lo anotan y lo dejan en una caja, porque muchas veces no son receptivos a hablar sobre la temática, y es increíble la cantidad de mitos que en el siglo XXI siguen existiendo en los chavales adolescentes. Desde que si lo hacen 2 o 3 días después de tener la menstruación no se quedan embarazadas, desde que si a nivel de enfermedad, si cuando terminan de hacerlo se lavan en el bidé con una pastilla efervescente, eliminan cualquier riesgo de contagio y por supuesto de embarazo. Entonces son barbaridades que hay que trabajarlas y que no es normal que a día de hoy, con todo lo que se le ofrece a los jóvenes y con todo lo que tienen a su disposición, sigan teniéndolo como tan normal. Muchas gracias por acompañarnos. Águeda. David Moreno, buenos días. Buenos días. Técnico del Comité Ciudadano de Antisida de la región. Parece que estamos poniendo el acento en los jóvenes, pero las personas más adultas. Las personas más adultas, nosotros cuando atendemos las consultas son gente más adulta la que viene a consultarnos y nos consultan de todo tipo y además con lo de la información también hay una desinformación porque vienen consultándonos y gente que se ha metido en internet ha visto páginas y han consultado determinados tipos de enfermedades, determinados tipos de síntomas, con lo cual te encuentras con una consulta de una persona que ya no sabe si es un síntoma real lo que tiene o el síntoma real más la somatización de lo que ha leído en internet. Entonces nosotros siempre que nos mandan con algún síntoma lo derivamos a un especialista, porque claro, estamos haciendo una consulta telefónica en la que la persona nos está contando muchas veces parte de esa enfermedad y ya no sabemos hasta qué parte puede ser real o hasta qué parte puede ser de lo que ha leído, pero sí que hay mucha desinformación en internet con respecto a lo que decía Águeda y la gente lee a veces esos síntomas que no tienen nada que ver con una infección de transmisión sexual. Alfredo, Sí. ¿El porcentaje de enfermedades infecciosas es muy alto de transmisión sexual? Es bastante alto, es muy frecuente en las consultas de medicina, no solo de la atención primaria donde ven el primer golpe, sino también en las de especialidades. Es una realidad, las enfermedades infecciosas y lo que estamos hablando ahora de la enfermedad de transmisión sexual es un compendio tan amplio que es una realidad.
Yo lo que quisiera, para que lo entendamos cuando hablamos de infecciones de transmisión sexual, es que separemos bien claramente lo que son las infecciones de transmisión sexual clásicas, sífilis, gonococia, gonorrea, algunas chancros, de las infecciones de transmisión sexual modernas o actuales, la enfermedad del SIDA, algunas hepatitis, los papilovirus, los herpes, y eso es bueno que lo distingamos. Porque cuando hablamos de enfermedades de transmisión sexual siempre nos quedamos... ¿Estamos hablando de la sífilis, la clásica? ¿Es esa la que estamos hablando? ¿O estamos hablando del SIDA? Cuando hablamos de prevalencia o de incidencia o de frecuencia, ¿de qué estamos hablando? ¿De las enfermedades de transmisión sexual clásicas? La gonococia, la blenorragia, lo que era más conocido, la uretritis, esa purulenta matutina que es muy conocida, clásica, o la sífilis con esa úlcera, o estamos hablando del SIDA, que es la que actualmente ha cogido la bandera. Si hablamos globalmente, ambas es un motivo muy frecuente de consulta. Pero quiero insistir también en una cosa que se está diciendo y que creo que tú ya lo has preguntado. No es un problema de jóvenes, exclusivamente, ¿de acuerdo? Es un problema de jóvenes por su información, su educación, pero es un problema de edad media y edad adulta. Porque no pocas veces nos encontramos parejas, hombres o mujeres, con prácticas entre hombre y hombre o con prácticas heterosexuales donde uno de los dos presenta una sífilis y tiene una edad media alta. Por tanto, no centremos solo en el problema de la juventud, que lo es, sino también ampliemos un poco el campo a edad media y a edad adulta. Quienes ya hemos hecho algún que otro reportaje sobre este tema, nos hemos acostumbrado al hablar con los sexólogos que siempre teníamos alguna consulta de algún espectador, algún oyente que decía que tengo un amigo que dice que le pasa, ¿no? Ahora mismo cuando van a las consultas, ¿van con ese argumento o ya se habla abiertamente? No. Por su experiencia. Por mi experiencia profesional, yo puedo decir que toda paciente que va a mi consulta me habla directamente de su problema. Previamente, para ella su problema es lo más importante, viven muy angustiados y lo que demanda es una solución a esa problemática. Entonces yo lo primero que hago es ver si hay un componente orgánico o bien psicológico. Cuando descarto que no hay orgánico, directamente se puede empezar con terapia a darle solución a esa problemática. Generalmente el tipo de consultas más frecuentes en los hombres es la impotencia y eyaculación precoz. Y en la mujer, pues, anorgasmia, sobre todo coital y vaginismo. Los resultados de este tipo de disfunciones sexuales son buenos, satisfactorios, y hay que tener en cuenta que cualquier terapia, cualquier problema no se va a solucionar simplemente por una terapia que da unos pasos a dar, sino que a lo largo de la terapia pueden surgir variables que inciden negativamente sobre el problema. Si no la aborda, jamás se pueden solucionar esa problemática. Por ejemplo, podría poner un ejemplo de muchos que me he encontrado a lo largo de mi experiencia profesional. Uno de ellos sería el siguiente: de tener una impotencia y llevar mucho tiempo con la impotencia, y venirme a mí y haber estado mucho tiempo tratando esa impotencia. Pero el problema que había era una variable que le incidía negativamente, que era la siguiente: que él pensaba que su pareja era superior a él sexualmente. Entonces, si no solucionamos esa problemática, jamás se podría solucionar el problema de esa impotencia. Solucionando eso, evidentemente la terapia va hacia arriba y se soluciona perfectamente. Pero más allá de las disfunciones que usted señala, una persona que tenga una enfermedad de transmisión sexual necesita una ayuda específica para enfrentarse a la pareja, para enfrentarse con sus relaciones y manifestarlo. Yo lo primero que hago, si me viene una persona con este tipo de problemática, lo derivo al dermatólogo para que le vea y que le digo, no haga nada sexualmente porque va a infectar. Inclusive, con que da una seguridad del preservativo, le aconsejo obviamente que vaya al especialista antes de hacer más nada. Porque cualquier descuido puede haber una infección y ya se ha liado, ya ha contagiado a su pareja. Bueno, pues hablaremos de qué es lo que pasa, a qué médico tenemos que ir, qué es lo que pasa si nos contagiamos, si contagiamos, pero de momento vamos a verlo de forma mucho más gráfica a través del siguiente reportaje. Yo antes de nada les recuerdo nuestros teléfonos de participación: 968 37 40 35, 968 37 40 36. Lo vemos y continuamos. Las enfermedades de transmisión sexual se están convirtiendo en la plaga más común del siglo XXI. El virus del VIH es el más conocido, pero existen otros más frecuentes que pueden pasar fácilmente desapercibidos. La doctora Fuensantagual trata a diario con personas que se han contagiado. Ella nos ha contado cuáles son las enfermedades más comunes.
La más frecuente, quizá la que más se ve, son las verrugas genitales, que no se les da mucha importancia, pero un porcentaje de ellas pueden ser precancerosas. La sífilis, que ha aumentado bastante en estos últimos años, la sífilis muchas veces pasa desapercibida, no se diagnostica y aparte que puede llegar a matar a la persona, pero cuando lo pasa una mujer embarazada, pues el bebé puede nacer con graves secuelas, ¿no? Tanto los hombres como las mujeres son susceptibles de contagio, pero el sexo femenino corre el riesgo de no poder engendrar. La clamidia es una enfermedad poco conocida, parecida a la gonorrea, que también se diagnostica mal, pasa normalmente desapercibida y produce sobre todo después secuelas de dolores crónicos y de imposibilidad para quedarse embarazada la mujer. La libertad sexual y la promiscuidad son factores clave para el aumento de contagios venéreos. La gente se está relajando, quizá se le está perdiendo el miedo al SIDA. Hace unos 15 o 20 años pues el uso del preservativo era prácticamente generalizado y ahora pues estamos viendo que la gente realmente le ha perdido el miedo y sí están aumentando las infecciones de transmisión sexual. Pero, ¿cómo se produce el contagio? Las infecciones de transmisión sexual son distintos tipos de microbios que producen distintos tipos de enfermedades y se caracterizan porque necesitan un contacto muy íntimo, muy cercano entre dos personas para contagiarse de una persona a otra, como es el caso de la relación sexual. El microbio entra por la zona genital y produce una lesión, produce una heridita, un granito en la zona genital. Aunque a veces el contagio no se produce por vía genital. Tenemos, por ejemplo, el sexo oral, el sexo con la boca, ¿no? El contacto entre la boca y los genitales, ¿no? Eso quiere decir que en la boca o en los labios también se pueden coger infecciones de transmisión sexual, por supuesto. Y también, pues, por ejemplo, en el ano, ¿no? En otras zonas de piel ya es más difícil, ¿no? Y si pensamos que estamos infectados, lo más recomendable es acudir cuanto antes al médico. Normalmente da un poco de vergüenza pasar consulta médica por este tipo de cosas. Yo animaría a la gente a que lo antes posible que tengan la menor sospecha, que tengan cualquier lesión, cualquier problema que no les parezca que es normal, que piensen que pueda ser una infección de transmisión sexual o que se hayan puesto en riesgo, que consulten lo antes posible. Pero no todo el mundo debe estar en alerta. Hay hábitos peligrosos como tener múltiples parejas sexuales o ingerir drogas o alcohol en situaciones donde puede propiciarse una relación sexual que aumentan las posibilidades de infectarse. Está claro que cuanto más promiscua sea la persona, cuanto mayor número de parejas sexuales tenga la persona, mayor riesgo de coger una infección de transmisión sexual. Pero en realidad depende más de lo que esa persona se proteja. O sea, una persona que tenga solo una o dos o tres parejas sexuales a lo largo de su vida, si nunca usa preservativo, puede estar más en riesgo de coger una infección de transmisión sexual que una persona pues que se dedique a la prostitución o que sea digamos lo que se entiende por promiscua, si siempre utiliza el preservativo. Aunque la lealtad entre la pareja también puede ser un buen método de prevención. La fidelidad realmente tiene que ser por las dos partes y además, en el caso de que se hayan tenido relaciones anteriormente, no habernos contagiado previamente, ¿no? La fidelidad solo sirve cuando ninguno de los dos está infectado y cuando es mutua, es por las dos partes, cosa que no siempre sucede. Lo más importante es advertir la peligrosidad en cada relación sexual y tomar las precauciones convenientes para evitar infecciones. Si yo soy una persona muy promiscua, pero siempre utilizo el preservativo, pues muy probablemente nunca me contagiaré de una infección de transmisión sexual. Casi la mitad de estos casos producen secuelas y la mayoría de esterilidad. En nuestra mano está prevenirlas. Le recuerdo antes de nada los teléfonos de participación: 968 37 40 35, 968 37 40 36. La doctora nos ha dejado muchos temas para destacar. Por orden y un poquito por lo que ha salido, me ha llamado mucho la atención que hubo una época donde el SIDA se le cogió mucho miedo y parece que ahora se le ha perdido el miedo. Como tú vienes directamente del Comité Anti-SIDA, David,
Pues eso es la realidad es que el SIDA tuvo su momento en que cuando el SIDA significaba era igual a muerte, que tenía a la gente miedo y empezó a protegerse, y ahora mismo al pasar a ser enfermedad crónica, la gente le ha perdido el miedo. Y esa es la realidad que nos encontramos, pero tanto al SIDA, porque es la única así de enfermedad de transmisión sexual que no tiene solución todavía, como al resto, porque por las consultas que recibimos es eso, es una pérdida total del miedo. Y el no protegerse, porque a mí también, por las consultas que llegan, hay muchas veces que una persona portadora de VIH propone el uso del preservativo, mientras que la otra persona que no es portadora no lo propone, le da exactamente igual. Entonces ahí sí que una percepción del miedo, han perdido el miedo a la enfermedad. Nos lo encontramos día a día. Sí, la verdad que lo que estás diciendo, David, es una realidad. Cuando analizamos las curvas de declaración de enfermedad de transmisión sexual, que son la sífilis y la gonococia, pues llega a un punto de inflexión a los años 80, donde se alcanza un pico muy importante. Llega el SIDA, la curva de SIDA se incrementa hasta los años 96, 97, 98, y la enfermedad de transmisión sexual, la sífilis fundamentalmente y la gonococia, cae prácticamente a cifras muy significativas. Y ahora, lo que estamos viendo desde hace 4, 5, 6 años, con la relajación y con la relajación que existe de la información o la mala información o la información no bien interpretada, es que la curva de sífilis como indicador de enfermedad de transmisión sexual, como la que más nos viene a la cabeza, pues ha incrementado en parejas con práctica hombre-hombre, pero también con parejas de transmisión heterosexual, y además con unas características clínicas y epidemiológicas muy diferenciales. En referencia a lo que hemos visto ahora mismo en el documento de la compañera, yo creo que ha introducido un tema tremendamente interesante y que a mí sí que me gustaría que lo discutamos. Las enfermedades de transmisión sexual, desde el punto de vista del abordaje terapéutico, no es un problema de una persona. Es un problema de una persona y de las parejas. Que en no pocas ocasiones se nos olvida de la pareja o de las parejas. Porque realmente esto no es un problema de tratamiento exclusivamente del que ha cogido la infección, sino también de las múltiples parejas o de la pareja. Esto es un tema que en la clínica insistimos mucho. Es una enfermedad, entre comillas, vergonzante, o que no se puede ir diciendo por ahí, he cogido unas pulgaciones, como clásicamente se conocía la blenorragia, pero nosotros insistimos mucho, el tratamiento es combinado, el tratamiento es a él o a ella y a su pareja o a las parejas que haya tenido, con el fin de cortar la transmisión. ¿Y cuál es la realidad? ¿Van allí a la consulta las parejas o va una persona solo y manifiesta esa vergüenza por haber contraído esa enfermedad? Bueno, realmente, por mi experiencia profesional, la gente me va a mí como pareja y también individual. Yo estoy de acuerdo con lo que han dicho ellos, porque en algunos casos tener tipo de persona homosexual, de tener un contacto con el otro, haber conocido algo, tener una relación sexual sin ningún tipo de preservativo ni nada, ni un medio anticonceptivo, es un disparate, es un error, no se debe hacer. Y inclusive personas que están teniendo contacto con su pareja y luego tienen contactos esporádicos y muchas veces no tienen esa precaución de ponerse un medio anticonceptivo. Yo siempre aconsejo que realmente lo que tienen que hacer es, cuando se va a tener contacto con otra pareja, tener la máxima información sexual de esa pareja. Inclusive, soy más estricto, que se haga una prueba a ver si tiene una litio, a ver si tiene algo, no tiene nada. Me parece muy bien, pero nos vamos al fin de semana, os digo los más jóvenes, ¿no? A fin de semana, noche, fiesta, un besito, ¿no? Sí. Y dice, ¿me da el justificante de que no tienen nada? No, digo yo. No, eso no se puede hacer. No digo que no se puede hacer, es que, ¿cómo le vas a...? Yo es que de todas maneras creo que, o sea, la gran enfermedad, por decirlo de alguna forma, de transmisión sexual, se sigue viendo el SIDA, y ese es uno de los grandes problemas que hay, porque el SIDA sí que es un grandísimo problema, pero como muy bien ha estado diciendo el doctor Cano, no es la única enfermedad de transmisión sexual existente. Los jóvenes piensan, esta persona no tiene SIDA, es a lo mejor una persona, un amigo que conozco mucho tiempo, una persona que se le ve sana, así como si por mirar a una persona ya sabes si tiene algún tipo de enfermedad de transmisión sexual o no, y se olvidan del resto de riesgos que conlleva esa relación.
Muchas veces también la propia persona puede ser que tenga una enfermedad de transmisión sexual y no lo sepa, por lo que ha dicho el doctor, por la gran variedad que existe. Está claro que si tienes una enfermedad grave como es un SIDA, las consecuencias que va a tener a nivel físico y tal sí que te va a demostrar que tienes esa enfermedad, pero a lo mejor otras que parecen más venéreas hacen que no te des cuenta, pero siguen siendo de transmisión sexual y siguen extendiendo esa situación. Luego también cada vez más, por nuestra experiencia en los centros educativos, lo que más te suelen preguntar y lo que más suelen querer son los métodos anticonceptivos más cómodos. Entonces sí que te preguntan mucho por el anillo vaginal, por el parche, por las inyecciones. Es como que el preservativo parece que corta rollos, por decirlo de alguna forma, y lo que no sé, o sea, lo que nosotros hacemos mucho hincapié sí que les explicamos y les llevamos, porque llevamos muestras de todos esos materiales existentes, incluso lo que ha comentado las transmisiones sexuales por el sexo oral. Llevamos también toallitas de látex, donde, o sea, explicamos que no se tiene por qué quitar ese sexo oral, que se puede realizar con una protección de unas toallitas de sexo oral. Ellos las trabajan, las manipulan, pero hacemos muchísimo hincapié en que el preservativo es el único método que hace barrera contra las enfermedades de transmisión sexual. Ellos van más por los embarazos, más por... Y es como el SIDA, el gran problema es el SIDA, ¿no? Si ya mi pareja ya la tengo tiempo, sé que no tiene el SIDA, no, ¿para qué me voy a usar el preservativo? Voy a usar, pues eso, un anillo vaginal. Los parches ahora están saliendo mucho y se usa mucho entre los jóvenes el tema de los parches. Pero realmente eso, luego te llega un fin de semana, te bebes, pierdes la noción de la persona con la que estás, no tienes la misma capacidad de decidir si quieres o no quieres tener una relación sexual, puedes perfectamente tener una relación sexual con otra persona, no pasa nada porque yo llevo el parche, no me voy a quedar embarazada, pero se nos olvida todo el tema de las enfermedades de transmisión sexual. Y desde luego la campaña... No, yo quería comentar dos cosas importantes respecto a lo que está diciendo Águeda, que nosotros nos estamos encontrando el problema de muchas chicas jóvenes que por el hecho de tomar la píldora ya se olvidan del resto de métodos anticonceptivos, y no estoy hablando de gente que tenga pareja estable, entendiendo que entre los jóvenes la pareja estable puede ser una pareja que hayas conocido y lleves 2 o 3 meses, que eso de estabilidad habría que discutirlo, pero sí, yo cuando damos charlas o cuando estamos los stands se nos acercan, no, yo es que como tomo la píldora no me pongo el preservativo, pero yo no tengo pareja estable. Y ese problema nos lo estamos encontrando muchísimo. Y en jóvenes y en adultos, como ha dicho antes el compañero, porque tal cual es la sociedad de hoy, que es más de personas single, como se dice, o sea, de personas que 30, 40, que son personas independientes, que salen los fines de semana, como puede salir un chaval de 17 años a conocer a una chavala y a pasárselo bien, o tal, que salen de fiesta, porque yo lo he visto, señores y señoras que salen a disfrutar y a pasárselo bien y tienen los mismos riesgos exactamente que tienen las otras personas. Claro, yo la segunda, bueno, acabo con la segunda y tiene usted la palabra. La segunda cosa que quería notar era eso, era que en las parejas estables a partir de cierta edad, 30 y pico, 40, que tienen pareja estable, que sí que hay muchas veces, nos estamos encontrando que hay casos de que salen de fiesta, vienen una cana al aire y luego pueden haber cogido una enfermedad o no enfermedad, o no lo saben, pero luego van a su pareja tan tranquilamente y nos llaman por la vergüenza, el prejuicio, es que si le digo a mi pareja que ahora se ponga el preservativo, ¿qué va a pensar de mí? Y a lo mejor no son conscientes de que también pueden contraer esa enfermedad infecciosa y contagiársela a su pareja. Incluso casos de personas que han contraído una, pero es que si se ponen ellos en tratamiento, no, es que yo a mi pareja le voy a... Pero ya homosexual o heterosexual me da lo mismo, es decir, para el caso es indiferente. No, yo es que voy a tratarme yo, pero no le voy a decir nada, porque claro, si le digo esto, se va a descubrir que es que yo le he sido infiel o que tuve una gana al aire, y ahí es un problema bastante gordo. Yo creo que lo importante en esto es vivir la sexualidad desde un punto de vista racional. Y racional me refiero en que la sexualidad la persona la mira como agradable y placentera, pero que sepa también los riesgos que lleva inmerso al tener ese tipo de relación sexual. Y también que esa persona sea desinhibida para poder comunicarle a la otra persona que existe ese riesgo y que respeta y no se juega por un momento de placer. Y eso es muy importante. La persona que viva la sexualidad desde un punto de vista racional y la viva como un área más de su personalidad, que está sometida a cualquier tipo de enfermedad
o contagio, esa persona difícilmente va a poder tener un problema sexual. Y sobre todo, si es desinhibida y no se la juega por un rato de placer, eso es muy importante. Ya, pero, señor López, yo, según y como usted lo cuenta, a mí me parece perfecto. Bueno, yo creo que todos... Sí, es lo ideal. Es que es la teoría, porque luego nos encontramos que Murcia, por cuarto año consecutivo, es la tercera comunidad de España con embarazos en jóvenes, embarazos no deseados en jóvenes, con el alto porcentaje de enfermedades de transmisión sexual. ¿Qué es lo que está fallando? ¿Se necesita una campaña como el SIDA para decir gonorrea, sífilis? Se necesita coordinación. No, esto no. Vamos, yo no creo que sea problema exclusivo de campaña. Yo creo que eso es problema de educación. Y la educación se nace en la familia y se transmite a través de la escuela. Entonces yo creo que ahí es donde empiezan a fallar los mimbres del cesto. Sí, porque perdona, Alfredo, nosotros hemos hecho aquí programas en el área de educación sexual, y hay padres que dicen, yo con mi hijo no hablo ese tema. Hay jóvenes que han reconocido, ya mi padre... Claro, hay mucho tabú. La enfermedad de transmisión sexual es un tema tabú para la familia, pero eso debe estar incluido. En el 2009. Sí, pues sigue siendo tabú. Las madres no hablan con sus hijos, los hijos no hablan con los hijos. La primera información de la encuesta que hacemos de adolescencia del tema sexual es de su compañero y de su amigo, que se recibe. Eso está publicado por Educación para la Salud de la Región de Murcia. Es decir, que efectivamente, pero yo creo que eso hay que incluirlo en los temarios y en los temas curriculares, incluirlo en la educación básica, educación para la ciudadanía, entre comillas, en fin, temas que tienen que ser incluidos y que deben de ser absorbidos, como hablamos de la nutrición, como hablamos del pescado, como hablamos del deporte, como hablamos de gimnasia y de temas sexuales. Pero desde los 4 años, desde los 5, desde los 6, de los 7. Y las próximas generaciones tendrán ahí un sustento, tendrán ahí una base. Exclusivamente, no digo que no sean necesarios, exclusivamente con campañas no vamos a ningún lado. Eso está más que claro. ¿Cuál es la percepción de nuestros jóvenes? ¿Cuál es el riesgo inmediato? El aborto y el embarazo no deseado. Pues me tomo la pastilla y me tomo el parche. ¿Qué no tienen percepción? De las enfermedades infecciosas. Oímos, como tiene buen aspecto, no va a tener SIDA. Ya hemos dicho y lo repetimos que el 40% de los enfermos de VIH desconocen que tienen VIH. El 40%, ya lo dijimos el otro día, y dijimos algunas cifras, alrededor de unas 1000 personas pueden haber. Por tanto, la información bien, la educación fundamental, y eso es posible que cambie hábitos, cambien actitudes, es posible en generaciones. Pero tenemos que, el tiempo que nosotros hemos perdido entre comillas, o el tiempo que nos hemos dado, tenemos que adelantarnos. Y yo creo que no hay otra actitud. La educación es muy importante, como dije anteriormente, estoy de acuerdo contigo, pero hay que tener en cuenta un factor muy importante, que es qué tipo de familia. Hay familias permisivas sexualmente, que es correcto, ahí se va a dar una información correcta sobre los hijos, pero hay otras que no son permisivas, todo lo contrario, son receptivas. Entonces ahí no le va a ayudar a la niña para nada. Entonces va a buscar fuera de su casa una información sesgada, no científica, que no tiene sentido, y va a tener los problemas. Por eso es muy importante la familia, pero que siempre que la familia viva la sexualidad de una forma normal, que no tenga tabúes, que le hable con total normalidad al niño. Si el niño pregunta, papá, ¿qué pasa? ¿Qué tengo esto aquí? Pues explique con total normalidad. Depende de la edad del niño, se adapta el lenguaje a esa edad del niño, pero eso no podemos solucionarlo. Sí, la educación de la familia y la educación de las generaciones, y te lo he dicho antes, nosotros estamos viviendo, mi generación está viviendo la educación de nuestros padres de los años 50, pero nuestros hijos están viviendo la educación de cuando mi hijo nació, de los años 70. Por tanto, si yo no estoy educado y formado, difícilmente puedo educar a mis hijos, pero en un punto tenemos que empezar a educar. En un punto, porque no podemos educar a los 60 años, a los padres de los 60 años, tenemos que empezar con generaciones. Eso está demostrado ya en el norte de Europa, lo demostraron hace ya muchos años. Igual que nuestros hijos sepan los ríos de España, que también nos importe el que nuestros hijos sepan el concepto de educación. No podemos decir que hay 45 millones de educación. No, eso no es. La educación es un tema integral. El norte de Europa demostró hace ya mucho tiempo con la educación sexual y con la práctica, y desaparecieron enfermedades de transmisión sexual. Allí la blenorragia, la gonococia, la sífilis no la conocen. No existe. Prácticamente no existe. Existen poblaciones inmigrantes y existen en algunas áreas.
pero en términos generales eso no existe. ¿Por qué no existe? ¿Por qué el aborto aquí y los embarazos interrumpidos aquí es mayor que en el norte de España y que en el norte de Europa? ¿Por qué? Porque esa población tiene un remanso de educación y de formación. Evidentemente, claro, hay picos, y evidentemente eso no es una regla general, y evidentemente eso no va a llegar al 100% de la población. Eso está más claro que el agua, porque es un tema difícil. De hecho, la sífilis existe toda la vida, y la blenorragia existe toda la vida. Por tanto, y no se ha podido erradicar. Pero en el tema del SIDA y en otras enfermedades de transmisión sexual, no tenemos otro pilar. ¿Qué vamos a ir? ¿Con un preservativo en el bolsillo todas las noches, a todas las horas, de todos los días, en todas las casas y en todos los momentos?